Alabamos el poder este día viernes llegar hasta sus hogares a través de este precioso medio de radial, después de unos días, ¿verdad?, donde el Señor estuvo con nosotros, está con nosotros y siempre va a estar con nosotros, porque Él prometió estar todos los días con nosotros hasta el fin. Después de una breve prueba, ¿verdad?, que el Señor nos permitió pasar tiempo de aflicción, porque también van a venir tiempos de aflicciones a nosotros como pueblo de Dios. La palabra del Señor dice, ¿verdad?, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Y quiero darle gracias al Señor esta noche, ¿verdad?, y testificar de que tenemos un Dios grande, sobrenatural, maravilloso. Pues en estos días, ¿verdad?, mi madre estuvo muy mal de salud, ¿verdad?, estuvo en un proceso de aflicción donde ella caminó por un valle de muerte, ¿verdad? Había una sombra de muerte por ahí, pero la oración, qué importante es la oración. Y yo quiero bendecir esta noche a todas aquellas personas, hermanos de la iglesia, ¿verdad?, amigos, fraternos, que también estuvieron orando, ¿verdad?, clamando por un milagro para la vida de mi mamá. Hoy podemos decirle, ¿verdad?, estamos con la bendición de tenerla allá en casa, después de estar internada varios días en la clínica. Y yo quiero darle gloria al Señor, ¿verdad?, y la honra y toda la alabanza y la adoración son para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta noche vamos a seguir, ¿verdad?, ya con nuestra serie de estudios, de temas. Y yo esta noche, ¿verdad?, quiero iniciar una serie de temas acerca de lo que representa las batallas espirituales, las guerras espirituales. Pero no podemos, ¿verdad?, nosotros introducirnos en este tema sin hacernos varios cuestionamientos y preguntas y saber, ¿verdad?, a qué enemigo nosotros nos enfrentamos. Qué clase, ¿verdad?, de enemigo, cuál es su fuerza, cuál es su número de oponentes que tenemos. Y estar informados, porque tenemos que, como pueblo del Señor, usted y yo somos su ejército. Yo quiero que usted sepa que usted y yo somos el ejército de Dios aquí en la tierra. Y ese ejército, ¿verdad?, tiene armas, tiene milicia, y con esas armas espirituales y la milicia espiritual vamos a estudiar una serie de temas en los próximos días. Pero esta noche, ¿verdad?, yo quiero tocar un tema específico, ¿verdad?, acerca de nuestros enemigos espirituales. Y miren lo que dice el apóstol Pablo en el libro de los Efesios, en el capítulo 6, del verso, ¿verdad?, gloria a Dios, el verso 10 al 12. Mire cómo dice la palabra del Señor. Libro de los Efesios, capítulo 6, verso 10 al 12 dice: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí nos vamos a quedar esta noche. Mire qué tremenda la palabra del Señor. Como Pablo, ¿verdad?, un hombre que desde su conversión, él empezó a caminar en la victoria de Jesús. Porque nosotros tenemos que entender, usted y yo caminamos en la victoria de Jesucristo. Porque hasta este día, el único que ha vencido, el único, ¿verdad?, que derrotó y que ha, ¿verdad?, obtenido una victoria en contra del mundo de las tinieblas, se llama Jesucristo. Usted y yo estamos en una constante lucha, en una constante batalla, y caminamos en la victoria de Jesucristo. A partir de la cruz, ¿verdad?, nosotros podemos decir que estamos en victoria por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces tenemos, ¿verdad?, que tomar en cuenta que nuestra victoria fue dada por Jesús. Por eso cuando la palabra del Señor dice que nosotros caminemos de triunfo en triunfo, miren, de gloria en gloria, es porque esa facultad y esa potestad nos la ha dado Jesucristo. Y es necesario que entendamos y aprendamos, ¿verdad?, realmente cómo se lucha, cómo se enfrenta una batalla espiritual. Tenemos que identificar qué seres se nos oponen,
Porque le voy a decir, usted y yo vivimos en un mundo visible, pero nuestros enemigos son invisibles. Entonces, aparentemente, usted y yo tenemos una desventaja, ¿verdad? Porque ellos sí pueden vernos a nosotros, pero nosotros humanamente no le podemos ver a ellos. Por eso es necesario que usted y yo, ¿verdad?, estemos en el Espíritu. Porque solamente estando en el Espíritu y en el Espíritu de Dios, mire, usted y yo vamos a poder detectar, vamos a poder desarticular toda acechanza del maligno, toda guerra y batalla que el enemigo levante contra nosotros como el pueblo del Señor. Vamos a poder, ¿verdad?, seguir caminando en la victoria de Jesucristo. Pero para esto tenemos que saber, ¿verdad?, qué clase de enemigos nosotros tenemos. Mira cómo describe el apóstol Pablo, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo, mire, como le digo, había identificado. Dios le dio esa revelación a este hombre, a este varón, ¿verdad? Que, como le digo, el día que estemos allá con el Señor y que lo podamos ya conocer, así como dice, cara a cara, ¿verdad? Yo le voy a decir, Pablo, realmente fuiste mi maestro. Porque no por gusto escribió 12 cartas, mire, y el 12 representa gobierno, donde estableció toda la doctrina, mire, y por eso es llamado el perito arquitecto de la iglesia, así lo denomina. ¿Por qué? Porque fue un hombre que se manejó en el Espíritu, recibió la revelación de parte de Dios, la estableció en la Escritura, y ahora usted y yo tenemos que entenderla bajo la iluminación del Espíritu Santo, para que podamos, ¿verdad?, como le digo, al enfrentar las luchas y las batallas, seguir caminando en la victoria de Cristo Jesús, mantenernos en esa victoria, avanzar en esa trayectoria, para que el día que Jesucristo venga, usted y yo podamos irnos con el Señor y seamos tomados en cuenta como los vencedores. Por eso en el libro de Apocalipsis dice, al que venciere. Mire, las 7 iglesias, el Señor le dijo, al que venciere le daré a comer del maná escondido, al que venciere le haré columna en el templo de mi Dios. Y un día le voy a predicar eso, ¿verdad?, los galardones de los vencedores. Pero hoy quiero hablar de los enemigos espirituales. Estos enemigos, que esta enemistad, ¿de dónde se estableció? Se estableció desde el huerto, en el huerto del Edén. Y se estableció por la palabra de Dios. Porque Dios le dijo, en la maldición que le dijo a la serpiente, en Génesis 3:15 en adelante. Génesis 3:15, el Señor le habla a la serpiente y le dice, maldita serás entre todas las bestias del campo. Le dijo, polvo comerás y todos los días de tu vida te arrastrarás. Y mire, cuando me llamaba la atención esto, yo decía, ¿por qué dice polvo comerás? Si las serpientes no se alimentan de polvo. Mire qué tremendo. Eso no es el alimento de la serpiente. Entonces no le estaba hablando a una serpiente física. Le estaba hablando a la serpiente espiritual, al dragón, a la bestia, que se alimenta de qué, de lo muerto, porque cuando habla polvo, ¿verdad?, el polvo eres y al polvo volverás, está hablando de aquellas obras muertas que alimentan al enemigo, que lo hacen fortalecerse en la vida de muchas personas. Por eso usted y yo tenemos que presentar, como dice Romanos 12, ¿verdad?, 1, cuando Pablo le dice a la iglesia de los romanos, os ruego, hermanos míos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro culto racional. Tenemos que presentarnos a Dios sin obras muertas. ¿Y qué es lo que produce una muerte espiritual y física? Es el pecado. Por eso, mire, tenemos que ser entendidos. Y no podemos darle, ¿verdad?, armas, ni tampoco derechos legales, ni espacio al enemigo, ni en nuestra vida, ni en nuestra familia, ni en el ministerio, ni en nada de lo que nosotros emprendamos. ¿Por qué? Porque usted y yo fuimos para ser llamados justos. Porque Dios a usted y a mí nos llamó para ser hombres y mujeres santos. Que estableciéramos el reino y manifestáramos su gloria aquí en la tierra.
Y este es el tiempo, oiga, aunque la maldad esté propagada, porque estamos viviendo en ese tiempo. Esa palabra de Mateo 24, donde dice, ¿verdad? Y por causa, dice, de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Estamos viendo la maldad evolucionada, multiplicada, está llegando a los límites más altos en toda la historia de la humanidad. Esta generación que estamos nosotros viviendo es una generación que realmente ha alcanzado los niveles más altos. Y por ese alcance de la maldad, ¿sabe? Usted y yo debemos de guardarnos. Debemos de esforzarnos a luchar contra todos los enemigos que se han levantado invisibles para querer detener el propósito de Dios en nuestra vida. Porque como iglesia, ¿verdad? No es desconocido que nosotros, ¿verdad? Nuestros oponentes van a querer detener el propósito, la asignación, el llamado, el destino profético que el Señor estableció desde antes de la creación del mundo para usted y para mí. ¿Por qué usted le dice desde antes de la creación del mundo? Porque el Señor, ¿verdad? Vive, mora en la eternidad. Y la eternidad está años luz de ninguna situación. Porque en el mundo invisible, si usted tuviera la capacidad de ver todo lo que se mueve a nuestro alrededor, muchos quedarían locos, ¿verdad? Muchos quedarían, ¿verdad? Como podemos decir, ¿verdad? Ya, otros se quitarían la vida. ¿Por qué? Porque son tantas, ¿verdad? Manifestaciones demoníacas, diabólicas, que están a nuestro alrededor en el mundo invisible, que usted y yo muchas veces no lo podemos percibir. Pero el que no lo podamos percibir o ver, no quiere decir que no exista, sí existen. Entonces Pablo empieza a decir, fortaleceos en el Señor. Por eso David, ¿verdad? Cuando escribe, el salmista cuando escribe, el Salmo 91 empieza diciendo, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, dice, y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Entonces ahí estaba hablando el salmista, y hablando de una fortaleza, de un escondite, de un refugio, en el cual, ¿verdad?, es imposible que el enemigo pueda acceder a la presencia de Dios, porque Dios habita en la luz inaccesible. Y la luz, mire, erradica todas las tinieblas. Entonces, tenemos que estar fortalecidos. ¿Y cómo nos vamos a fortalecer? Con la presencia del Señor. En la presencia de Dios. Por eso Jesús, cuando estaba hablando con sus discípulos, le dice, yo me voy, pero yo no los voy a dejar huérfanos. Miren, yo les voy a enviar al Consolador, al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es la presencia de Dios en nuestra vida. Y cuando el Espíritu Santo está sobre nosotros, está en nosotros y está con nosotros, son tres facultades que Dios nos ha dado con el Espíritu Santo. Está sobre nosotros, ¿verdad? O sea, esa autoridad sobre nosotros, Él ejerce gobierno sobre nuestra vida. Está en nosotros, o sea, está haciendo una obra transformadora, santificadora, una purificación, limpieza en nuestro interior, y está con nosotros. Es, oiga, la fuerza, el poder, la autoridad, el dominio y el gobierno que ejerce toda facultad alrededor de nosotros y con nosotros. Entonces, si nosotros estamos revestidos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, difícilmente uno de los enemigos que yo le voy a tocar esta noche puede venir a prevalecer contra usted. Por eso cuando Jesús le dice a Pedro, allá en el capítulo 16 de Mateo, Jesús le pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres uno de los profetas. Pero Jesús le dice, ¿quién decís que soy yo? Y entonces Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mire, y le dice Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque a ti no te lo reveló carne ni sangre, sino te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, le dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mire qué facultad la que el Señor nos ha dado a la iglesia. Cuando habla, si tú estás fundamentado en la roca y estamos sometidos en la presencia de Dios, dice,
y sobre esta roca dice, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, o sea, la muerte, las potestades que se quieran levantar contra nuestra vida, no van a prevalecer. No prevalecerán contra ella, dice, mire. Entonces, si tú y yo somos iglesia de Cristo, si tú y yo estamos en su presencia, estamos fortalecidos, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio, Él es nuestro libertador, Él es todo para nosotros, mire qué lindo. Entonces el enemigo no puede tener un acceso directo a nosotros, no puede. ¿Por qué? Porque Él se va a encontrar contra el Señor primero. El que va a pelear la batalla, es el que peleó la batalla, el que venció, y el que está estableciendo todo el control sobre su pueblo es el Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor sobre todo esto. Por eso cuando Dios le habla a Jeremías allá en el capítulo 1, verso 19 creo que está, donde le dijo, ¿verdad? El Señor. Es más, se lo voy a buscar para que usted lo lea, lo verifique conmigo, para leérselo completamente. Jeremías 1:19. Mire qué lindo lo que el Señor le establece en el llamado a este profeta de Dios, ¿verdad? Le dice, mire, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Entonces, una de las cosas más maravillosas que usted y yo podemos experimentar es la defensa de Dios. Al estar escondidos, cuando Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro auxilio, Él es nuestro libertador, entonces el enemigo, ¿verdad? Lo único que le resta es huir. Por eso el apóstol dice, ¿verdad? Fortaleceos en el Señor. Yo quiero preguntarle esta noche a usted, ¿cuál es su fortaleza? ¿Realmente usted está escondido en la presencia del Señor? ¿Realmente usted es un hombre y una mujer de altar? Una mujer y un hombre que realmente, ¿verdad?, manifiesta, evidencia la presencia del Espíritu Santo en su vida. Porque yo le voy a decir, ¿cómo se evidencia? No se evidencia, es que la gente dice, es que la evidencia es hablar en lengua, ¿verdad? En otras lenguas, en nuevas lenguas. Y le voy a decir, y muchos andan, ¿verdad?, diciendo, hablando lenguas ahí aprendidas, pero no tienen fruto. Cuando usted y yo manifestamos y tenemos evidencia de la fortaleza de Dios en nuestra vida va a mostrar frutos dignos de arrepentimiento. Usted y yo vamos a mostrar los frutos de justicia a través de la fe. Usted y yo vamos a mostrar los frutos de labios que dignifican su nombre. Nuestra boca va a hablar lo que en nuestro corazón hay. Mire, vamos a manifestar el fruto del Espíritu, manifestado en amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, paciencia, mansedumbre, templanza. Entonces ahí, usted si habla lengua y manifiesta todo, entonces usted está manifestando la presencia de Dios. Usted puede decir, ¿verdad?, que el Señor es su fortaleza. Pero si usted habla lenguas en la iglesia, en el grupo donde está y en la calle fornica, usted es un mentiroso. Usted no está manifestando la fortaleza del Señor en su vida. Porque el enemigo tiene un derecho legal en usted. Si usted está practicando el pecado, porque la Biblia dice, el Hijo de Dios, el que ama a Dios, no practica el pecado, dice. Entonces, cuando habla de no practicar el pecado, no es que no pecamos contra Dios. Yo quiero que usted diferencie esto. Pecamos todos los días contra Dios, con una palabra, con un pensamiento, a veces con una acción, ¿verdad?, con una mala obra. Pero no es un pecado premeditado. Pero una persona, póngale, que fornica, que se emborracha, una persona, ¿verdad?, que está en adulterio, que es un homosexualismo, que está en una desviación total de la santidad, entonces ese es un practicante del pecado. Porque eso éramos. El mismo apóstol Pablo lo dice en 1 de Corintios 6. Eso erais muchos de vosotros, dice. Pero con la palabra era es pasado. Pero ahora en el presente tenemos que ser hombres y mujeres justos. Y entonces esa justicia, ¿sabe cuándo va a prevalecer? Cuando usted y yo permanezcamos en la presencia de Dios.
Cuando la presencia del Señor sea realmente nuestra fortaleza. Alabado sea el Señor. Sigue diciendo el apóstol Pablo aquí. Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El poder de su fuerza, como le digo, es la manifestación del Espíritu Santo. Entonces, y da una tercera recomendación. Aquí dice, vestíos, dice, de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Mire, cuando habla de estar vestido, usted y yo espiritualmente no podemos andar desnudos. Porque la desnudez espiritual revela en el mundo espiritual, ¿verdad?, que usted no es hijo de Dios. Porque los hijos andamos vestidos. Mire, me encanta esta parábola que Jesús habló en el libro de Lucas. Dice la Biblia que un hombre tenía 2 hijos. Y vino el hijo menor y le dijo, padre, dame los bienes que me corresponden. Y el padre dice, dándole los bienes, él se fue muy lejos y allá gastó en alcohol, en borracheras, en prostitución, ¿verdad?, con rameras, dice la Biblia. Y viniendo, ¿verdad?, se quedó sin nada. Pero mire lo tremendo. Pero era hijo. ¿Y cómo estaba? Vestido con ropas viles. Y allá, viendo que vino una gran crisis, pidió trabajo a uno de los hacendados. ¿Y sabe qué? Se puso a apacentar cerdos. Y dice que cuando los cerdos comían, él ansiaba comerse las algarrobas de los cerdos. ¿Cómo es posible que un hijo de Dios, heredero de la gracia, coheredero juntamente con Cristo, esté deseando ir a fornicar, esté queriendo comerse el alimento de los cerdos, esté, ¿verdad?, en adulterio, esté en drogas, en alcohol, en pecado de homosexualismo, esté, ¿verdad?, en situaciones ilícitas, ilegales, en avaricia, en codicia, en malicia, y pudiera decirle, como le digo, un montón de pecados? Entonces no se puede. Eso pone las vestiduras viles, rotas, sucias, inmundas. ¿Y él por qué? Porque él estaba cuidando los cerdos y deseaba comer esa comida. Mire qué tremendo. Pero un momento vino un tiempo de lucidez. Porque siempre va a haber un tiempo de lucidez. Dios le va a dar oportunidad a los que son hijos de reconocer sus faltas y a través del arrepentimiento venir a buscar completamente el perdón de Dios. Y sabe, dijo, un jornalero de los que trabajan en la casa de mi padre viste y come y duerme y vive mejor que yo. Yo siempre le digo hasta a la gente, al que más mal le va en el reino de los cielos está bendecido. ¿Qué le parece a usted? Y al que más bien le va, está en el mundo, está más bajo maldición, porque la tierra está bajo maldición. Mire, y usted me puede decir, no, pastora, ¿cómo me va a decir que son millonarios, petroleros que no conocen de Dios, están bajo maldición? Sí, están bajo la maldición del pecado, porque no pueden ver la obra del Señor, porque ellos no consideran que necesitan arrepentirse de absolutamente nada, porque creen que tienen al mundo a sus pies, porque confían en el poder del dinero. Entonces esa es la fortaleza. Entonces esa fortaleza va a venir a ser tumbada un día. Pero los que confían en el Señor, mire, tendrán nuevas fuerzas, dice la Biblia. Caminarán y no se cansarán. Correrán y no se fatigarán. Usted y yo tenemos esa enorme bendición de poder tener la revelación de Jesucristo en nuestra vida. Y poder decidir arrepentirnos, porque el arrepentimiento no es un sentimiento, es una decisión, es una determinación propia, donde usted determina salir del pecado y convertirse, ¿verdad?, en un hijo para Dios a través de la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, mire lo tremendo. Entonces, tenemos que vestirnos. Y este joven, ¿verdad?, este hijo pródigo, dijo, volveré, y se va. Y viéndole de lejos el padre, ¿sabe lo primero que hizo? Llamó al criado y le dijo, tráigame un vestido nuevo. Miren. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que utilizar vestiduras espirituales. Tráigame un anillo, símbolo de autoridad. Tráigame unas sandalias que representan el evangelio. Miren. Maten al cordero más gordo, que representa la obra redentora de Jesucristo.
porque mi hijo, el que estaba muerto, ahora vive. Mire qué lindo. Entonces entendí que hay vestidos espirituales que usted y yo tenemos que tener. Por eso cuando la Biblia habla de la mujer virtuosa, hay una virtud, hay un atributo que la Biblia habla en Proverbios 31. No preciso el verso. Pero dice, ¿verdad?, que la mujer virtuosa tiene vestida con ropas dobles, dice, a su familia. Mire qué lindo. Viste con vestiduras dobles. ¿Por qué vestiduras dobles? Porque la primera vestidura es la justificación. Esa justificación que nos lleva a una santificación. Entonces, esas vestiduras santas, que son blancas y resplandecientes. Y la otra, ¿verdad?, es la armadura espiritual. Miren, esa armadura espiritual que usted y yo tenemos que portar visiblemente, para que cuando las jerarquías de las tinieblas lo miren, a usted no lo miren ni descalzo, ni desarmado, ni desnudo, sino que lo miren en una condición de un guerrero. Aunque las armas de nuestra milicia, por eso la Biblia dice, no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Un día de esto vamos a ver eso al detalle. Pero mire lo tremendo. Pablo le dice aquí, vestidos, dice, de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para poder estar firmes. La firmeza, mire, es una posición del cristiano. Usted no puede estar en el reino de los cielos todo pando, ni inconstante, ni incrédulo, ni indeciso. Mire lo que significa la palabra firme. Firme es que es estable, que no se mueve al estar bien apoyado o sujeto. Mire qué lindo esto. Cuando usted y yo estamos firmes, estamos fuertes porque tenemos un apoyo que es inconmovible, nadie lo puede mover, que es Jesucristo. A Jesucristo nadie lo puede mover de la posición de gloria que Dios le dio. Nadie, absolutamente nadie. A Él sí le puedo decir yo que nadie lo puede mover. No es como, ¿verdad?, aquí que, imagínense, cuando el Titanic se hundió, ahí un blasfemo dijo, ¿verdad?, por ahí dijo, ni Dios puede hundir al Titanic. Y el Titanic se hundió esa misma noche. Por ahí alguien dijo, ¿verdad?, que a un presidente no lo puede quitar ni Dios. Qué tremenda blasfemia, si Dios es el que quita y pone reyes. Él es el que muda los tiempos y establece las edades. Nadie puede decirle a Dios, haz esto o no lo hagas. Lo que podemos es tener peticiones, rogativas. Podemos interceder delante de Dios. Pero ordenar a Dios no podemos ordenarlo. Porque Dios es un Dios soberano y es absoluto. Alabado sea el Señor esta noche. Entonces, mire también lo que significa la palabra firme. Significa que es constante, que no se deja dominar o abatir. Mire, cuando usted y yo somos constantes y no dejamos que las tinieblas nos dominen, ni las circunstancias nos dobleguen, sino que tenemos la firmeza en nuestra fe de creer en el Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor esta noche. Esa fe que debe de ser, mire, permanente, persistente y perseverante, ¿verdad? Tiene que tener, ¿verdad?, esa consistencia, esa fuerza. Entonces, aquí Pablo dice, mire, para que podáis estar firmes, ¿contra qué? Contra las acechanzas del diablo. Esto está tremendo. Porque cuando hablamos del diablo, la gente piensa que es un personaje, que el diablo es una persona. El diablo es un título, ¿verdad? Es como que usted diga ingeniero. Ingenieros hay un montón, ¿verdad? Entonces, este oficio de diablo lo ejercen en el mundo de la tiniebla. Y ya va a ver usted lo que significa. Mire, contra las acechanzas del diablo, dice. Diablo viene del griego, mire, diabolos, que significa tirar mentiras. Significa tirar, dice, unas personas contra otras. Significa calumniador.
Significa el que separa o divide. Dice, y que crea odios, cólera o envidia. Mire todo la obra que hace, ¿verdad?, el diablo. Y por eso el apóstol, ¿verdad?, Pablo también lo dice, que el diablo, ¿verdad?, vino a matar, hurtar y destruir. El apóstol Pedro dice que el diablo anda como león rugiente, mire que, buscándose a quien devorar. Entonces tenemos que entender. ¿Y qué es lo que anda haciendo? Acechanza. Entonces, ¿qué es una acechanza? Es una amenaza. Mire. O un peligro oculto o disimulado para perjudicar a alguien. El enemigo siempre va a andar buscando en una manera oculta, escondida, de venir a hacernos daño. ¿Y cuál es esa manera oculta y escondida que el diablo va a utilizar? Las mentiras, a través de la mentira, a través de las divisiones, a través de la calumnia, a través de verdad de traer como podemos decirle acechanzas a la gente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y aquí el apóstol Pablo, ¿verdad?, lo dice, mire, porque no tenemos, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué le parece? Se imagina que aquí el enemigo nos está hablando de 4 tipos de jerarquía invisibles que son nuestros enemigos. Y por eso aquí el apóstol dice, porque no tenemos lucha. ¿Sabe usted lo que es la palabra luchar? Luchar es un esfuerzo grande, ¿verdad?, y continuo que realiza una persona para obtener un fin. El enemigo está luchando contra nosotros continuamente. Cuando le hablo continuamente, no es una vez al año, ni es una vez allá, las cansadas del burro o cuando la burra botó a Genaro. No. Sino que es diario, ¿verdad? Anda haciendo una acechanza, le monta una vigilancia, hace un plan estratégico, le eleva una estratagema para venir a hacerlo caer, para desanimarlo, para destruirlo, porque el diablo vino a matar, a hurtar y a destruir. Pero Cristo vino para darnos vida eterna. Alabado sea el Señor esta noche. Entonces tenemos que ver, mire, dice aquí, no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Quién es este? ¿Por qué dice sangre y carne? Está hablando de los seres naturales. Porque ¿quiénes son los que tienen esa composición de sangre y carne? Todos los seres humanos, ¿verdad? Los animales. Porque los animales también son sangre y carne. Mire qué tremendo. Entonces nuestra lucha no es contra ellos. Y usted a veces dice, sí, pero es que viera la suegra como me hace la vida imposible. Es que viera este hombre, es que esta mujer, es que los hijos. Yo quiero decirle, no son ellos, sino los enemigos invisibles espirituales que esta noche les voy a enseñar, les voy a hablar a la luz de la Escritura, para que usted cuando mire, ¿verdad?, esa lucha, esa batalla, esa oposición que se quiere levantar para distraerlo, desanimarlo, desviarlo, destruirlo, arruinarlo, usted sepa la manera, ¿verdad?, con quien realmente usted, ¿verdad?, está batallando. Porque a veces, ¿verdad?, cometemos grandes errores y creemos nosotros que podemos, ¿verdad?, luchar en la carne. Usted no puede luchar. Usted no puede pelear en la carne contra un ser espiritual. No se puede. Es imposible. Y si lo hace, le voy a decir, por eso mucha gente padece cánceres, ¿verdad? A mucha gente le vienen enfermedades, ¿verdad?, de demencia, les aparecen ahí situaciones de enfermedades terribles. ¿Por qué? Porque se metieron a pelear en la carne batallas espirituales. Mire, tremendo. Y un día, como le digo, un día le voy a explicar todo esto, pero que no me quiero desenfocar porque ahorita estamos hablando de los enemigos espirituales. De estos 4, ¿verdad?, jerarquías
que están en el mundo de las tinieblas y que usted y yo tenemos que identificar cómo operan, cuál es su operación, para que usted, ya conociendo al enemigo, ¿verdad?, usted pueda estar ceñido y escondido en el poder del Señor, ahí en la fortaleza, ¿verdad?, ahí en la presencia de Dios. Por eso dice la Biblia que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, delicias a su diestra. Miren, entonces usted y yo no tenemos que pelear. Aunque ellos vengan a luchar contra nosotros, nosotros tenemos que pelear contra ellos. ¿Cómo, pastor, así? No, pues no tiene que pelear. ¿Dónde dice la Biblia que usted tiene que pelear con el diablo? Muéstrame un texto. No hay en toda la Escritura. La Biblia habla, ¿verdad?, que luchemos contra las acechanzas del diablo, no contra el diablo. Cuando habla de, ¿verdad?, que el diablo, mire, Santiago 4 lo habla, creo que en el verso 6 está, donde dice: someteos pues bajo la poderosa mano de Dios. Ah, está la cobertura, la presencia de Dios allí. Mire, resistid, dice, al diablo. El diablo va a venir a pelear contra nosotros. El diablo viene con acechanza contra nosotros. Viene a querernos montar batalla contra nosotros. Pero si usted está escondido en la presencia del Señor, el que va a salir a dar la cara por usted y por mí es Jesucristo. Jesucristo. Entonces, ¿qué dice allí? En Santiago 4, 6 y 7. Someteos pues bajo la poderosa mano de Dios. Resistir al diablo. Cuando dice resistencia, es que usted se está oponiendo a lo que él quiere hacer en contra de su vida. Y dice: y él huirá de vosotros. No dice que usted y yo vamos a salir corriendo. ¿Cómo tenemos que estar firmes? Esto es como cuando alguien se para firme, ¿verdad? Y alguien lo está impulsando con la fuerza a querer que haga o a manipularlo para que usted obre conforme al pensamiento de él. Pero usted tiene su propio pensamiento, entonces usted se opone, pone una resistencia. Y no se deja, ¿verdad?, manipular, ni tampoco se deja llevar por absolutamente nada que no sea lo que usted cree. Entonces, eso es lo que Dios quiere, que nosotros a través de la fe nos opongamos a la obra de maldad de estos seres invisibles, de estas jerarquías espirituales de las tinieblas, que tienen montada batalla contra nosotros. Porque esa enemistad Dios la estableció desde el principio, ahí en el huerto, en la caída del hombre y la mujer. Dios dijo: pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Tú le vas a herir el carcañal, o sea, no va a ser estorbo en el camino, pero ella te pisotea. Cuando habla de pisotear, mire, es hacer esto con el pie. Entonces te pisoteará la cabeza. ¿Sabe qué le está diciendo? No vas a tener autoridad sobre ella. La simiente de Dios tenemos autoridad. La simiente de Dios es Cristo. Cristo le pisoteó la cabeza a Satanás y ahora él es pura cola. Por eso que me encanta cuando en las leyes de la bendición, ¿verdad?, que habla de Deuteronomio 28, dice: no serás cola, dice, sino que somos cabeza. Alabado sea el Señor esta noche. Entonces, pero esa autoridad la tenemos que ejercer bajo el conocimiento y el entendimiento de la revelación de lo que está escrito en su palabra. Aquí no es el que grite más fuerte. Un día me gozaba, ¿verdad?, que un hermano me decía: es que mire que yo veo que hay hermanos, dije, que cuando van a hacer una liberación ponen la cara así de enojados, dice, y como que si el enojo va a hacer correr al diablo. Y entonces yo me causaba gracia y decía: es cierto, eso es real. ¿Sabe? ¿Por qué? Porque usted y yo solamente tenemos que estar sometidos bajo la poderosa mano de Dios. Y el que tiene que ir es el enemigo. El diablo es el que va a salir huyendo. Usted y yo vamos a permanecer firmes. Alabado sea el Señor. Entonces dice aquí, mire qué tremendo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, ¿verdad? Sino, dice, contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Miren las 4. Aquí hay preguntas que hay que hacernos, ¿verdad? ¿Quiénes son estos? ¿Cuántos son? ¿Qué poder tienen? ¿Cuáles son sus armas? Miren. Entonces, si usted y yo identificamos esto, mire esto, entonces usted y yo vamos a poder detectar cuándo y cómo está operando el enemigo contra nuestra vida personal, contra nuestra vida familiar, contra nuestra vida ministerial.
Porque son tres áreas que el enemigo ataca. Aún nuestra vida territorial. Porque usted y yo también formamos parte de un país, de una nación. Entonces, en todo esto, mire, usted y yo tenemos que entender que tenemos que saber cómo vamos a resistir al enemigo y, ¿verdad?, cómo vamos a luchar, ¿verdad?, en contra de esa acechanza del enemigo. Entonces, es necesario, fíjese, conocer estas jerarquías. Entonces, esto es tan visible. Este es el ejército de Satanás, lo que aquí Pablo está diciendo. Satanás tiene un ejército. Y tiene un ejército bien organizado. Quiero decirles que Satanás es un ser muy inteligente. Dios le dio sabiduría, corrompida, pero es sabiduría. Y hay muchas cosas que él las sabe y las entiende por conocimiento. Y nosotros por eso no podemos, fíjese, venirle a ver de menos, ni tampoco verle de más. Simplemente lo que tenemos que hacer es estar sometidos en la presencia de Dios. Mire qué lindo. Porque el que se va a entender con él es el Señor Jesucristo. Usted y yo, como le digo, nosotros tranquilos, ¿verdad? Y el diablo nervioso. Mire qué revelación la de Moisés. Moisés viene perseguido por el ejército de Faraón. Fíjese. Y cuando Moisés, el pueblo está amedrentado, el pueblo está murmurando, el pueblo le está reclamando, porque muchas veces no entendemos las luchas espirituales. Y entonces Moisés, ¿qué le dijo? ¿Cuál fue su arma de ataque? Está quieto, le dice, no temáis y ved la salvación que Dios hará hoy por vosotros. Estos egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo volveréis a ver. Jehová, ¿quién dijo que pelearía? Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Yo, por ejemplo, digo, nosotros tranquilos y el diablo nervioso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros podemos liberar esa lucha? Solo creyendo, confiando, esperando. Yo siempre le digo a la gente, nuestro deber es creer y esperar. Confiar en el Señor Jesucristo. Ese es nuestro deber. Entonces, mire la primera jerarquía que tiene bajo su mando Satanás. La primera es principado, dice. Principado. ¿Qué es un principado? Un principado, mire, es un territorio. Se refiere a la responsabilidad que está bajo un poder espiritual. Una responsabilidad territorial que es invisible. Y aquí no solamente es de los malos, también de los buenos. Entonces, hay príncipe de las tinieblas, ¿verdad? Y también hay príncipe de Dios. Y eso lo vamos a ver esta noche. Entonces, cuando nosotros tenemos, ¿verdad?, entendemos lo que es un principado. Los principados son seres demoníacos que ocupan el rango más alto en el gobierno de las tinieblas. Principado viene del griego arge, que significa principal. Estos seres son equivalentes a los arcángeles entre los santos ángeles. O sea, tienen como la misma fuerza y la misma jerarquía de los arcángeles de Dios. Y ya lo vamos a ver en la Biblia como lo dice. Entonces, estos principados tienen autoridad sobre los gobernadores, sobre los potestades y sobre los demonios. O sea que Satanás está sobre ellos, pero ellos son entonces ángeles caídos que tenían alta jerarquía en el cielo, que tenían, ¿verdad?, en el cielo un estatus, y que Satanás los sedujo. Cuando los sedujo, dice la Biblia que se trajo la tercera parte de los ángeles del cielo, y lo habla Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, en el verso 7, mire que dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaba el dragón y sus ángeles. Mire qué tremendo. Pero en el verso 4 lo dice más claro. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto naciese. Está hablando de la obra de estos principados.
Satanás tiene jefes territoriales que están, ¿verdad?, ocupados para establecer gobierno de las tinieblas entre las naciones, en las naciones. Y mire qué tremendo. Estos principados son jefes territoriales de territorio. Vámonos al libro de Daniel. En el libro de Daniel, en el capítulo 10, el verso 13, mire lo que dice. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, mire qué lindo habla la escritura, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Mire qué tremendo. Entonces, cuando Daniel está hablando, ¿con quién está hablando? Está hablando con el arcángel Gabriel. Dios le da una visión del postrero, los postreros días. Porque usted sabe, Daniel es el libro de revelaciones del Antiguo Testamento. Y Daniel se turba, ¿verdad? Y él propone en su corazón hacer un ayuno a Dios. No comer carne ni manjares delicados, dice. Sino comer pura legumbre, ¿verdad? Y someterse a oración, humillado en la presencia del Señor. Y dice que cuando él estaba humillado, mire, propuso su corazón, Satanás, ¿verdad?, el príncipe de Persia. Cuando habla del principado de Persia, está hablando de un principado, de un espíritu anticristo, que se opone contra la voluntad y el propósito de Dios para su pueblo. Este ángel venía con información para Daniel, porque esta información no solo iba a servir para los escritos del pueblo de Israel, sino también para nosotros, la iglesia de Cristo. Entonces se le opone, y oiga cuántos días estuvo luchando Gabriel. Dice que estuvo 21 días, hasta que vino Miguel el día 21 de la lucha, de la batalla que estaba en el cielo cósmico. Mire, estaban luchando, no lo dejaba venir. ¿Y cómo estaba Daniel? Humillado, orando de rodillas, suplicando, pidiéndole a Dios. Qué manera de batallar espiritualmente. ¿Sabe qué hermoso es saber que usted y yo solo tenemos que estar sometidos y humillados bajo la poderosa mano de Dios? Porque esa es nuestra mayor resistencia. ¿Sabe la perseverancia de Daniel en la oración pidiéndole a Dios revelación y entendimiento? Y el ángel allá, y el primer día que Daniel propuso eso, Dios le mandó una respuesta. Pero la oposición en el mundo espiritual, mire qué tremendo. Esa oposición, ¿verdad?, formuló una guerra espiritual, una batalla entre ángeles caídos y ángeles de Dios allá en el cielo. Y entonces cuando viene Miguel, aquí me encanta lo que dice, el principal príncipe, dice, mire, acá ahí lo dice, principal príncipe, dice. Entonces Miguel, ¿verdad?, que es el príncipe de los ejércitos de Dios, es el ángel de guerra espiritual, se quedó luchando allá con el príncipe de Persia. Porque el principado de Persia es verdad, esa entidad que territorialmente tenía dominio. Y en ese tiempo, ¿verdad?, donde estaba gobernando, ¿verdad?, Ciro y de ahí su hijo Artajerjes, que fue en todo ese periodo de tiempo, ¿sabe qué? Hubo un periodo de tiempo donde querían tener al pueblo cautivo. Si usted se fija, ¿verdad?, en el tiempo de Artajerjes se levantó un espíritu inmundo para querer matar a los judíos, erradicar al pueblo. Y fue cuando Dios utilizó, ¿verdad?, a Esther para venir a interceder por el pueblo de Dios. Y se liberó una batalla, porque no podía derrocar, Ciro no podía, Artajerjes no podía, por las leyes de Media y de Persia, derrogar, ¿verdad?, anular aquel decreto que había hecho Naamán con su anillo, porque ya tenía el sello del anillo de Media y Persia. Entonces, ¿qué hizo? Le dio el anillo a Mardoqueo, que establecieron un decreto que los judíos se podían defender y luchar el día 13 de ese mes, ¿verdad?, que habían establecido para la muerte de todos los judíos. Mire qué tremendo. Ahí lo habla en el libro de Esther. Entonces, las batallas espirituales en el cielo son el reflejo de las batallas
¿verdad? Naturales que nosotros enfrentamos todos los días. Entonces hay luchas. Y esos principados territoriales, ¿sabe qué? Ejercen dominio, gobierno sobre los gobernantes, sobre las autoridades, los presidentes, los principales de las naciones. Y por eso, ¿verdad? Vamos a ver cómo unos cometen errores y horrores. Mire qué tremendo. Entonces, qué bueno es que podamos entender para que nosotros oremos. Nuestra deber como pueblo del Señor, como Iglesia de Jesucristo, es orar por nuestra nación, Honduras. Por orar por nuestra ciudad. ¿Para qué? Para que el principado territorial que está gobernando en este lugar, mire, no venga a seguir avanzando para querer destruir la iglesia de Cristo. Esa iglesia que estamos en avivamiento, el pueblo del Señor, que estamos santificados y buscando la justicia, viviendo la santidad de Dios. Porque eso es lo que el enemigo se opone en nuestra vida. Entonces tenemos que identificar. Por eso usted va a ver que, ¿verdad? Hay situaciones que se dan a niveles territoriales, unas peores que otras. ¿Por qué? Porque hay ángeles caídos, principados asignados sobre regiones territoriales. Mire lo que le dice ahí en el capítulo 10 del verso 20, ¿verdad? En el verso 20. El mismo Gabriel está diciendo a Daniel. Dice, gloria a Dios. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Mire qué tremendo. Cómo Gabriel le estaba anunciando a Daniel que el imperio de Media y Persia iba a caer por las manos de Grecia, que a nivel de la historia es el tercer imperio mundial. Mire, entonces ya iba a haber una nueva lucha, una nueva batalla, porque todos estos principados territoriales vienen con una asignación. ¿Y cuál es esa asignación? Detener el propósito de Dios, oponerse. Por eso usted y yo tenemos que entender. Entonces hay que estar orando. Por eso la Biblia dice, orad por vuestros amos terrenales, por vuestros gobernantes, por vuestros pastores, ¿verdad? Por todas las personas que ejercen y ejercemos autoridad, porque toda autoridad fue puesta por Dios. Y usted me dice, pero es que aquel es dictador, pero es que aquel... Pero en la voluntad permisiva de Dios, Dios lo permitió. ¿Y cuál es el deber de nosotros? Orar. Orar por nuestra nación, por nuestro territorio. Revele, para que el Espíritu Santo lo redarguya, lo guíe, le dé dirección. Porque ellos por sí solos no buscan la dirección de Dios. Pero para eso tiene que estar un pueblo levantado, en intercesión. Mire, Daniel era consejero de Ciro. Fue un hombre que estuvo en el periodo de gobierno de Babilonia, del imperio babilónico y del imperio persa, ¿verdad? De Media y Persia. Y era un hombre que vivía en la presencia de Dios, ¿verdad? Y Dios le había dado gracia con los gobernantes. Entonces, ¿verdad? Era en sí una fuerza opuesta a lo que las tinieblas querían hacer contra el pueblo de Dios. Y fueron hombres que realmente establecieron, ¿sabe qué? Una manifestación de la gloria y de la presencia de Dios en los puestos que fungieron. Pero lastimosamente hoy, ¿sabe qué? La mayoría de gobernantes se están haciendo aconsejar por brujos, por hechiceros, por adivinos, por agoreros, por mentirosos, por falsos, por gente que solo está buscando intereses políticos, económicos, religiosos y sociales. Y no están buscando la verdadera dirección de Dios. Porque el verdadero siervo de Dios va a venir a señalar, ¿verdad? Y va a venir a decirle lo que están haciendo mal. Y que sigan haciendo lo que están haciendo bien. Pero lastimosamente, como le digo, estamos viviendo en ese nivel de maldad. Pero ¿qué tenemos que hacer en la iglesia de Cristo? Orar. Orar. Estar en nuestras oraciones constantes pidiéndole al Señor
por nuestro territorio, por nuestra tierra, por nuestras ciudades, por nuestros pueblos, por nuestros departamentos, por todo lo que ¿verdad? El contenido en el territorio que Dios nos entregó. Porque Dios nos entregó nuestro territorio. Y tenemos por eso que establecer el reino. Y solo lo vamos a establecer a través del Espíritu Santo de Dios morando en nuestra vida. Manifestando, ¿verdad? Su poder, manifestando el fruto, manifestando a través del testimonio de vida que somos hijos de Dios. Alabado sea el Señor. Mire, también hay principados buenos. Daniel 12:1, mire lo que dice. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de su pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue, desde que hubo hasta entonces. Mire qué tremendo. Entonces, Dios asigna también principados que vengan a pelear contra los principados territoriales de las tinieblas. Pero ¿quiénes son los que vamos? Nosotros, los hijos de Dios, el pueblo de Dios. Mire, tenemos que hacer que se manifieste a través del sometimiento, practicando la justicia, ¿verdad? Llenando del amor de Dios el mundo, hablándole a la gente de Jesucristo, predicando este evangelio tan hermoso de buenas nuevas, de salvación a todos los que creemos. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 1:16, porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de salvación a todo el que cree. Primero al griego, y después, primero al judío y después al griego. Mire qué lindo. Entonces, si usted y yo nos dedicamos a manifestar el reino, Dios va a mandar principados también. Va a mandar sus ángeles cerca de nosotros, que nos guarden en todos sus caminos, en todos nuestros caminos. Y dice, y en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Entonces, así como hay oposición de las tinieblas, también tenemos defensa dada por Dios. Él enviará a sus ángeles cerca de nosotros. Alabado sea el Señor. Miren la segunda jerarquía, ¿verdad? El segundo enemigo espiritual que nos habla la Biblia. Dice, ¿verdad? Gloria a Dios. Potestades. Son entidades de ángeles que forman parte junto a los principados. Estos son soldados con mandos superiores y que están bajo los principados. Estos están facultados para realizar poderosas actividades contra el pueblo de Dios. Mire qué tremendo. Las potestades es una jerarquía con mandos, no mayor a los principados, pero sí mayor, ¿verdad?, a los gobernadores de las tinieblas y las huestes espirituales de maldad, que ya le voy a decir que eso es eso. Entonces, imagínense ¿verdad? Estas potestades. Estamos hablando aquí, ¿verdad? Si hablamos del ejército, hay un general mayor, ¿verdad? De ahí siguen, hay generales, coroneles, capitanes. Bueno, así son, esos mandos medios. Son los que ejercen las potestades. Y estos mandos medios están luchando con los principados y con Satanás en contra de nosotros los hijos de Dios. Oiga, mire lo que son encargados. Se encargan para actividades contra el pueblo de Dios. Ellos tienen una planificación perversa. Buscan estrategias de pelea, de batalla, de cómo dividirnos, cómo traer en contra, ¿verdad?, de nuestra vida situaciones para que nos desanimen, para que desfallezcamos y aún peor, hasta para que muramos. Pero qué bueno, ¿verdad?, que tenemos nosotros alguien que está con nosotros todos los días, ¿verdad? Mire lo que dice Efesios, capítulo 2, verso 1 al 3. Esta palabra es preciosa. Efesios, capítulo 2, verso 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia,
entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto los principados como las potestades ejercen un gobierno sobre los hijos de desobediencia. ¿Qué le parece? Quiere decir que todo aquel que está en desobediencia a Dios le otorga un derecho legal al enemigo. Y operan, ellos tienen la facultad de operar y de hacer, ¿verdad?, en contra de ellos. Porque nunca un principado, ni una potestad, ni ningún gobernador de las tinieblas va a hacer algo a favor de una persona. Porque ellos son la maldad personificada. Entonces, mire qué tremendo es esto, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender que por eso nosotros tenemos que estar revestidos de santidad y puesta la armadura de Dios. Tenemos que estar con ropas dobles. Para cuando vengan las acechanzas del enemigo, usted y yo estar firmes. No salir heridos, no salir avergonzados, no salir devastados, ¿verdad? Entonces, estas potestades, ¿verdad? Y los principados son encargados de pelear junto con Satanás en contra de los ángeles de Dios para impedir el propósito que Dios ha establecido sobre nuestra vida. Mira la tercera jerarquía: gobernadores de las tinieblas de este siglo. Estos son, dice, seres más numerosos que las potestades, los cuales trabajan bajo el nivel de mando medio. Miren, o sea que estos gobernadores de las tinieblas, y ahí dice bien claro, de este siglo, son gobernadores que se posesionan, ¿verdad?, de los lugares. Y aquí ya no solo es un territorio, sino de lugares. Y estos gobernadores son mandos medios también, porque ellos son los que están encima de los demonios, que ya vamos a tocar esa fase. Entonces, imagínense, estos, ¿verdad?, que están ocupados. Toda la ocupación de ellos es ejercer batalla, pleito, división, contienda contra el pueblo de Dios. ¿Y cómo opera la maldad? La maldad, ¿verdad?, opera con la maldad. El enemigo busca que usted y yo practiquemos, seamos practicantes del pecado, que hagamos la maldad. Pero usted y yo guardémonos para el Señor, irreprensibles. Mire la cuarta: huestes espirituales de maldad. Dice. ¿Quiénes son estas huestes espirituales? Son seres, son espíritus malos. Estos son los soldados rasos, los demonios, ¿verdad?, que se encuentran bajo el mando de los gobernadores de las tinieblas. ¿Cuáles son estos seres? Le voy a dar varios ejemplos. El primer ejemplo lo encontramos en Mateo 8, del verso 28 al 34. La Biblia dice que Jesús viene y llega a Gadara. Y en Gadara él se encuentra con 2 endemoniados gadarenos. Lo dice ahí en Mateo 28. Marcos dice el endemoniado gadareno. Pero cuando dice de verdad que se encuentra con ellos, ¿verdad?, empiezan los espíritus inmundos, los espíritus malos a hablar con Jesús. Mire. Y empiezan a decirle: Jesús, ¿qué tienes con nosotros? Todavía no ha llegado nuestro tiempo. ¿Por qué vienes a atormentarnos?, le dice, antes de tiempo. Y mire, el Señor, ¿verdad?, empieza a decirle: ¿cómo te llamas? Y le dice: Legión, porque somos muchos. Esos pobres clientes tenían legión de demonios. Y una legión consta de 6.000 soldados. ¿Verdad? En Roma constaba de 6.000 soldados romanos. ¿Y ellos eran legión? Quiere decir que ese pobre cliente tenía 6.000 demonios metidos. Y en eso, ¿verdad?, y en esa incrustación, en esa posesión demoníaca, ese hombre, como andaba, gritaba como un loco despavorido, andaba desnudo. La gente, ¿verdad?, lo quería ayudar y él, ¿verdad?, resurgía con violencia. Mire cómo se manifiestan los demonios: con gritos, con violencia, con ofensa, con amargura, con frustración, con enojo, con división, con rebeliones. Así se manifiestan los espíritus inmundos. Mire. Entonces, ¿verdad?,
Jesús les ordena a ellos que salgan afuera. ¿Y sabe qué? ¿A dónde se fueron? Donde los cerdos. Permítenos, les dice. Mire, o sea, le estaban pidiendo en la voluntad permisiva, porque la voluntad de Dios está en todo, ¿verdad? La voluntad perfecta, que es cuando usted y yo estamos en obediencia y hacemos lo que Él manda. Y la voluntad permisiva, Dios le permite a usted que haga lo que usted quiere, pero usted tiene que enfrentarse a las consecuencias de sus hechos. Mire, entonces en la voluntad perfecta, bien le dice Dios, y se salen y mire, ¿sabe qué hizo los gatos de cerdo? Se lanzaron al abismo, se fueron al despeñadero, se metieron al mar, se ahogaron. ¿Y sabe qué fue lo tremendo? Que en Gadara la gente, en vez de estar, ¿verdad?, emocionados, alegres, en vez de buscar del Señor y decirle, gracias, Señor, porque hiciste este milagro en estos hombres, ¿sabe qué hicieron? Le dijeron a Jesús que se fuera. Le pidieron que saliera de esa región. Entonces hay gente que aunque mire la manifestación gloriosa del poder de Dios, ¿sabe qué? Le van a pedir al Señor que salga de ahí. O sea, no lo van a recibir en sus corazones. Entonces, miren lo tremendo, lo que pueden hacer estos espíritus malos, estas huestes espirituales de maldad, dice, estos demonios, hacen que la gente no crea y vengan espíritus de incredulidad. Mire, la Biblia cuenta, ¿verdad? También habla muchos escenarios, pero quiero tocarle este. En el libro de los Hechos, en el capítulo 19, del verso 13 al 16, la Biblia habla, ¿verdad?, que algunos judíos exorcistas, dice, ambulantes. ¿Sabe que esa expresión me llamó mi atención? Porque ¿quiénes eran judíos? Los judíos eran del pueblo de Dios. Si nosotros lo trasladamos a nuestra era, ¿quiénes son estos judíos? Aquí dice judíos exorcistas ambulantes. ¿Sabe quién? Aquellos cristianos que no se congregan, que quieren andar ministrando aquí para allá sin tener, ¿verdad?, una asociación en un cuerpo ministerial. Que no quieren, ¿verdad?, estar sirviendo en una iglesia, sino que quieren andar de aquí para allá. Mire, eso es bien tremendo, porque eso es andar desnudo espiritual, eso es no tener una cobertura espiritual. Entonces, aquí dice claramente, dice, mire, judíos ambulantes, exorcistas ambulantes. Entonces hay que ser parte de un ministerio, de una iglesia, de un cuerpo ministerial. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo, ¿verdad?, o el buen aceite, el buen ungüento, el buen perfume, que desciende sobre la cabeza, de ahí a la barba, de ahí a la vestidura y hasta lo último, dice la vestidura. Y allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces, cuando pertenecemos y estamos sometidos a un ministerio, ¿verdad?, a una iglesia, estamos, ¿verdad?, asociados realmente en el cuerpo de Cristo, estamos integrados, pues, integrados. Entonces, nosotros estamos sometidos bajo la poderosa mano de Dios. La mano de Dios representa los 5 ministerios. Es el número de la gracia. Y los 5 ministerios son apóstoles, miren, profetas, el índice, evangelistas, pastores, el dedo que va al corazón, y maestros, miren. Entonces, cuando está esa cobertura ministerial y usted es parte de, entonces usted es parte del cuerpo de Cristo. Pero estos judíos, oiga, exorcistas, estos no hacían liberación, sino que hacían exorcismo. Mire, exorcistas dice ambulantes. Intentaron invocar el nombre de Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Mire qué manera, os conjuro, dice. Estaba hablando de términos de adivinación, de brujería, de hechicería. ¿Sabe cuál es el gran problema ahora? Que muchos están mezclando, ¿verdad?, el misticismo, el gnosticismo, el ateísmo, ¿verdad?, la hechicería, y quieren, ¿verdad?, fingir que son cristianos.
Entonces, los espíritus, las tinieblas conocen eso. Las tinieblas conocen en el mundo espiritual quién es usted y quién soy yo. Las tinieblas conocen. Y mire, dice, os conjuro en el nombre, dice, de Jesús, el que predica Pablo. Y me encanta cómo le respondieron los espíritus inmundos. ¿Sabe cómo respondieron? A Jesús conocemos. ¿Por qué conocían a Jesús? Lo conocían como el Hijo de Dios. ¿Por qué lo conocían? Porque mire lo que dice Colosenses 2:15. Esto es hermoso. Mire por qué lo conocían a Jesús. Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué conocían de Jesús? Los había avergonzado en la cruz. Los exhibió públicamente, los avergonzó, pero no solamente los avergonzó, los derrotó clavado en una cruz. Entonces ellos podían decir, a Jesús conocemos, porque ellos vieron cuando Jesús estaba allí. Si las tinieblas fueron convocadas, la Biblia dice que desde la hora novena hasta las 3 de la tarde, dice, se llenó de tinieblas y oscuridad la tierra. Porque ese fue el tiempo donde Jesús estuvo crucificado. 6 horas. Mire qué tremendo. Y cuando se convoca, ¿verdad? Entonces ellos vieron a Jesús ahí crucificado. Y entonces se vieron ellos avergonzados y vencidos. Y por eso los demonios le dijeron, a Jesús conocemos. Mire qué lindo. Pablo, sabemos quién es. Me gustó esto, ¿vi? ¿Sabe por qué? Porque Pablo, ¿verdad? A ver si no se los había encontrado y los había mandado fuera. Y ellos lograron meter en ese pobre cliente que estaba ahí posesionado a los demonios. Pablo, sabemos quién es él. Pero aquí me llega la interrogante. ¿Y ustedes quiénes son ellos? Mire, ¿qué le parece? Estas huestes espirituales de maldad conocen en el mundo espiritual quiénes somos, cómo andamos vestidos. Y si le miran una manchita allí, ¿verdad? ¿Y qué se representa la mancha? El pecado. Mire qué cosa, representa el pecado. Hay un montón de cristianos que andan con la vestidura como que es la piel de dálmata, manchadas, porque están, ¿verdad?, drogándose escondidas, porque están bebiendo allí, ¿verdad?, se van ahí con sus amigos, porque están viendo pornografía, porque tienen ahí, ¿verdad?, a 3, 4, 5 novias, 4 o 5 novios, porque tienen, ¿verdad?, ahí situaciones que están robando, que están haciendo, ¿verdad?, hechos vergonzosos, que están, ¿verdad?, ahí ganando con ganancia en usura, ganancia ilícita. Mire, esto es bien tremendo. Entonces, cuando en el mundo espiritual los demonios nos miran, saben si usted está bien con el Señor o no. Mire qué tremendo. Y ellos sabían que estos 7 hijos de Esceva, ese sacerdote judío, mire, era un exorcista judío. Entonces, no eran cristianos, no eran verdaderos hijos de Dios. Estos eran fingidores. ¿Y sabe qué hizo? Se lanzó contra ellos, dice la Biblia. ¿Sabe qué hizo este hombre? Golpeó 7. Este endemoniado golpeó 7 hombres. ¿Qué fuerza sobrenatural, espiritual, de maldad tenía este tipo? Que golpeó a 7. Dice, los hirió y los desnudó. ¿Qué le parece? Porque eso es lo que hacen los demonios. Desnudan, avergüenzan y te golpean y te hieren. Y hasta pueden matarte. ¿Por qué? Porque hay un derecho legal otorgado por el pecado que estás cometiendo escondida. Porque lo que en oculto haces, mire, va a ser manifiesto en la luz. Y los demonios, ¿verdad?, conocen qué estado espiritual usted y yo estamos. Por eso Jesús, ¿qué dijo? Seguir la paz con todos y la santidad, mire, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, si usted caminamos en paz con el prójimo, ¿verdad?, con la familia, con los hermanos, con todo el mundo, caminamos en amor, caminamos en santidad, entonces el enemigo
Mire, mira la luz de Cristo, porque la Biblia dice que nosotros somos hijos de luz. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Mire qué lindo. Entonces, si lo miran a usted ahí opacado, sin resplandor, con manchas en su vestidura, entonces usted, y lo miran, ¿verdad? Sin la espada del Espíritu, sin el escudo de la fe, sin, ¿verdad?, la coraza de justicia, sin el yelmo de la salvación. O sea, dice, esta es una presa segura. ¿Qué le parece a usted? Entonces, estos huestes espirituales de maldad, mire, dice, son los encargados, son los soldados rasos de andar haciendo maldades terribles en muchas personas. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Estos espíritus, ¿cómo se manifiestan? Oiga, a través de las religiones. ¿Cómo? Sí, a través de las religiones. Porque a través de las religiones producen un engaño en las personas, las tienen atadas, cautivas. Y usted va a ver hoy la gente se pelea más por una religión que por tener una relación con Jesucristo. Y la gente dice, es que yo soy testigo de Jehová, es que yo soy evangélico, es que yo soy católico, es que yo soy mormón, es que yo soy. Pero realmente usted lo que es un religioso. Porque lo que usted y yo tenemos que ser es hijos de Dios. Y ese estatus de hijo de Dios, a potestad de ser hijo de Dios, solo la da Jesucristo. Lo dice en el libro de Juan capítulo 1, verso 11. Dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibimos, a los que creemos en su nombre, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Alabado sea el Señor. Entonces, mire qué hermoso es esto. Entonces usted va a ver espíritus, ¿verdad?, jezabélicos. ¿Y cuáles son esos espíritus jezabélicos? Gente que practica brujería y fornicación. Porque esta mujer, ¿verdad?, la Biblia la habla como una hechicera, idólatra, como una mujer fornicaria que seducía a los profetas de Dios, a los siervos de Dios, y los hacía caer. Usted va a ver espíritus absalónicos, espíritus que se rebelan contra la autoridad. Absalón se rebeló contra la autoridad de Dios, se rebeló contra su padre. Y ahora estamos viendo ese espíritu inmundo, donde muchos hijos se están rebelando contra sus padres, se están rebelando contra la autoridad de Dios. Entonces, oiga, eso es grave, ¿verdad? Y todo promocionado, ¿por qué? Por los demonios. Porque la gente no permite que entre el Espíritu de Dios. Si no permite que el Espíritu de Dios entre, los demonios sí se van a meter a la fuerza, quiera usted o no quiera. Y por eso va a haber actitudes de personas que dan, ¿verdad?, realmente pesar, que da dolor ver las actitudes, porque como no quieren creer a Dios, no quieren creer la verdad, el diablo sí los toma. Mire, entonces, espíritus anticristos, ¿verdad?, espíritus apóstatas, espíritus, ¿verdad?, de Balaam, que tienen un amor a la riqueza, que venden su primogenitura, venden, ¿verdad?, la palabra del Señor. Mire qué tremendo es esto. Y le podría mencionar muchos espíritus. Espíritu egipcio, Faraón, espíritu de Faraón, ¿cuál es? El que persigue a los hijos de Dios. Porque hay gente, mire, y yo no le voy a hablar del mundano, le voy a hablar del cristiano, que se levanta a perseguir a los siervos de Dios. Entonces, yo le voy a decir una cosa, a Dios nos va a llamar a cuentas a todos. Un día nos vamos a presentar ante el tribunal de Cristo. Y si usted no logra presentar en el tribunal de Cristo, pues se va a presentar en el tribunal del trono blanco. Pero un día vamos a dar una cuenta al Señor. ¿Y qué cuenta vamos a darle al Señor? Entonces, mire, esto es algo de alarmarse. El espíritu nicolaita, la Biblia lo habla. Los nicolaitas, ¿verdad? ¿Qué es ese? Espíritu que enseñan herejías y que enseñan también a la idolatría y que no reprenden al pecado. No están hablando ya de la santidad. Espíritus, ¿verdad?, que vienen a posesionarse. Y hoy va a ver usted que muchos quieren más fama, fortuna, vanidad, que realmente presencia de Dios. Entonces, así se manifiestan los demonios. Y le voy a decir, ¿verdad?, los cuatro tienen mucho peligro, pero los que más operan
¿verdad? En las personas son los demonios, porque ellos son los enviados por las, ¿verdad?, autoridades superiores que ellos tienen, por los gobernadores de las tinieblas, las potestades y los principados. Entonces, usted y yo tenemos que saber, estos son nuestros enemigos. Y si usted y yo no nos revestimos del Señor y del poder de su fuerza, el enemigo va a ganarle la batalla. Pero al final usted decide, ¿verdad?, a favor de quién usted va a pelear. Si al favor del Señor, con santidad, con justicia, con fe, o a favor del enemigo, viviendo pecado, vidas desordenadas, vanidad, ¿verdad?, viviendo rebeliones, y pudiera decirle, como le digo, muchas cosas. Estos son los enemigos invisibles, los cuales usted y yo enfrentamos. Por eso Pablo dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta noche, como le digo, usted es el que decide. Y con esto quiero terminar. Hay uno, como le dije, que exhibió públicamente, y mire, ¿verdad?, la mayor autoridad no la tienen los demonios de ninguna manera. Ahí en el libro de los Efesios, en el capítulo 1, gloria a Dios, del verso 17 al 22, nos habla esta hermosa palabra, ¿verdad?, que Dios se la dio inspirada por el Espíritu Santo a Pablo, para que usted y yo nos podamos gozar en esto. Para que usted sepa que sobre estos enemigos invisibles que usted y yo tenemos, hay uno que es mayor, y es Jesucristo. Dice la Biblia, Efesios capítulo 1, verso 17 al 22. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder, para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándose a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Qué le parece? Entonces, usted no es más fuerte que un principado, ni que un gobernador de las tinieblas, ni que una potestad, ni que un demonio. Pero ninguno de ellos es más fuerte que Jesucristo. Y Jesucristo es cabeza sobre la iglesia. Entonces usted y yo tenemos quien pelee la batalla por nosotros. Usted y yo tenemos quien nos defienda. Usted y yo tenemos donde escondernos. Tenemos un refugio, tenemos un ayudador, tenemos una torre fuerte. Él es nuestro pronto auxilio. Y ese Jesús que murió en la cruz del Calvario, que ahora está sentado sobre todo principado y autoridad, es el que yo le presento esta noche. Y quiero decirle que si ha estado en medio de una batalla con enemigos invisibles, lo único que necesita es esconderse en la presencia de Dios. Lo único que necesita es vivir la justicia, hacer la voluntad de Dios, y el Señor peleará por nosotros y nosotros vamos a estar tranquilos. Quiero orar esta noche, bendecirlo y decirle esta noche que sea usted buscando esa presencia de Dios, que en esa presencia de Dios usted va a ver gloria, bendición, respuesta, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, esta noche queremos darte la gracia por tu palabra, bendecirte y exaltarte, porque estableciste, Señor, en esta palabra la revelación para que nuestro entendimiento fuera alumbrado. Te pido esta noche, Señor, que nos ayudes a poder entender y comprender el proyecto de tu voluntad,
y a someternos, Señor, a tu propósito, a someternos a tu verdad, a someternos a tu voluntad, para que establezcas el reino en nuestras vidas, en nuestras familias, en el ministerio. Te pido esta noche, Señor, que bendigas todo el pueblo del Señor que está conectado a través de la red, y que sea usted dándole respuesta en lo sobrenatural, que sea usted fortaleciéndolos en el poder de su fuerza, que los ayude a decidir vestirse con toda la armadura de Dios para establecer el reino, Señor, en sus corazones. Te pido también, Señor, que tú pelees la batalla por cada uno de nosotros en el nombre de Jesús, porque tú eres el que venciste, el que públicamente exhibiste todo principado y toda potestad y triunfaste sobre ellos en la cruz. A ti te pedimos que sea usted, Señor, abogando por nuestra causa, viendo nuestras necesidades y estableciendo, Señor, sobre nosotros su victoria. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Esta noche que el Señor les bendiga. Mañana estaremos con otra poderosa palabra, bendiciendo su vida, edificándola por medio de la palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Dios les bendiga.